¿Y qué significa renovar el entendimiento? Resetear el entendimiento significa sacar de tu cabeza todo lo que tiene que ver con tu propia voluntad, todo lo que tiene que ver con tus propios deseos, todo lo que tiene que ver con tus propios anhelos, porque esto ya no se trata de ti, esto no se trata de mí, esto se trata de Él, esto se trata de que su voluntad, la de Dios, la del Padre, es la que yo tengo que vivir en esta tierra, que es perfecta y que es agradable por encima de todas las cosas. Así que la voy a conocer después que yo someta mi entendimiento a un proceso de renovación. Aleluya. Y dice, transformado por medio de la renovación para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable. No voy a poder comprobar la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, si mi entendimiento no está renovado. Renuevo mi entendimiento una vez que tengo uso de razón, una vez que tengo una conciencia limpia, que conozco lo que es bueno y lo que no es bueno, que conozco lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces renuevo mi entendimiento conforme al conocimiento de la palabra y luego voy a conocer la voluntad de Dios. Oiga bien, que no es nada más que perfecta y agradable. Algo perfecto es algo que está completo del todo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy especial. Bienvenidos a una entrega más en esta nuestra plataforma digital de YouTube, plataforma de nuestro ministerio. El día de hoy quiero invitarte que si aún no te has suscrito a esta nuestra plataforma, te dirijas al botón de suscribirte, te suscriba y active la campana de las notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que estamos subiendo toda la semana para edificación y bendición de cada una de sus vidas. El día de hoy quiero compartir una palabra que hace día ha estado retumbando mi espíritu y quiero hablar sobre la voluntad de Dios. Aleluya. La palabra dice en el libro de Mateo capítulo 6 en su verso 10, Jesús enseñándole a los discípulos la oración modelo sobre la cual debían ellos de guiarse, tomar como referencia, como base para hablar con Dios, hablar con el Padre. En el verso 10 de Mateo 6 Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La palabra voluntad quiere decir deseo, anhelo ferviente que tiene una persona de hacer algo. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando nada más que de ese sentimiento intrínseco que tenemos cada uno de nosotros los seres humanos y que muchas veces se inclina más hacia el pecado que hacia agradar a Dios o hacer la voluntad de Dios. Si algo debemos de entender o de comprender es que al principio, cuando Dios decide crear la humanidad, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Pero en el momento que lo hace a su imagen y semejanza, Dios dotó al ser humano de una prerrogativa inherente, como siempre le hemos llamado, prerrogativa inherente que tenemos en nuestra esencia y que nacemos con ella. Y esa prerrogativa se llama la libertad de elección, libre albedrío como muchos lo conocen, o libre voluntad de decisión, de tomar decisiones, acciones en nuestras vidas. Es decir, que cuando Dios hace al hombre al principio, inyectó dentro de nosotros la palabra voluntad, o más bien el efecto de la voluntad. La voluntad que es el deseo que tenemos de hacer las cosas. Pero hay un problema grave que enfrentamos diariamente y es el problema de el choque, el conflicto entre la voluntad de Dios, la voluntad del Padre y la voluntad humana. Cuando nosotros tenemos el deseo de hacer algo, pero ese deseo de hacer ese algo está totalmente divorciado del deseo de Dios para nuestras vidas, o más bien de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es ahí donde nace un conflicto que diariamente nosotros estamos enfrentando. Cuando nosotros queremos tomar decisiones libres y hacer lo que querramos hacer porque tenemos el derecho, porque tenemos la libertad de hacerlo, porque así Dios nos lo entregó. Tenemos esa voluntad que Dios no la puede coartar, porque Dios
no trabaja de manera obligatoria en el corazón de nadie. Dios trabaja conforme a su voluntad con aquellos que deciden aceptarla, con aquellos que deciden que Dios moldee sus corazones, moldee sus vidas. Dios nunca va a trabajar en un corazón que no esté presto, que no esté dispuesto a que Él entre, a que Él trabaje allí dentro. Es por eso que cuando venimos a Cristo, nosotros como creyentes fieles a la palabra de Dios, el primer paso que debemos de dar, la primera decisión que debemos de tomar libremente es entregarle nuestra voluntad a Dios. Es rendir nuestra voluntad por completo, no de manera parcial, sino completamente, rendir nuestra voluntad. Aquí en la oración modelo, Jesús está diciendo a los discípulos, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado en el cielo como en la tierra. Pero en el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Oiga, a veces oramos, a veces decimos esta palabra, pero no sabemos de lo que estamos hablando. No sabemos el compromiso, el peso que tiene esta palabra. El decirle a Dios que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es fácil decirlo de labio, pero no es fácil vivirlo de corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces o generalmente en nuestras vidas la voluntad de Dios está divorciada de las nuestras. Tomar decisiones libremente, diariamente lo podemos hacer. Ahora, que esas decisiones estén en el marco de la voluntad de Dios es otra cosa, que es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios de que nuestras ideas, de que nuestras acciones, de que nuestra voluntad esté rendida directamente a Él. Porque la única persona que sabe lo mejor que nos conviene a nosotros en la vida, aunque muchas veces se hace difícil entenderlo, se llama Dios. Hay días en los que la voluntad de Dios es que nosotros guardemos silencio, es que nosotros doblemos rodilla, es que nosotros nos mantengamos bajo perfil. Sin embargo, nuestra propia voluntad, nuestro deseo carnal, nuestra voluntad humana nos dice acciona, nos dice toma decisiones. Entonces, estamos viviendo diariamente en un conflicto de voluntades. El anhelo de Dios es que cuando oremos, asimismo creamos en nuestro corazón lo que estamos orando, pero también que lo pongamos por obra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y el mejor modelo referente a seguir que cada uno de nosotros tenemos se llama Cristo Jesús. Anduvo en esta tierra, caminó como hombre en esta tierra, sujeto a las leyes humanas, sujeto al ordenamiento divino de la raza humana. Y aún sujeto a un cuerpo humano, a una naturaleza humana, caminó, no bajo su propia voluntad, sino bajo la voluntad perfecta y agradable a Dios. Aunque no muchas veces era la de Él, aunque no muchas veces es la de nosotros, pero es la voluntad bajo la cual necesitamos caminar. Hoy yo te pregunto, ¿estás caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Estás actuando bajo la voluntad de Dios? ¿Estás tomando decisiones en tu vida conforme a la voluntad de Dios? ¿O simplemente son decisiones que te nacen del corazón? Cuidado, porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Si el mismo Cristo decidió hacer la voluntad del Padre, aunque muchas veces no era su propia voluntad, cuanto más nosotros que debemos de seguir sus pisadas, que debemos de seguir su caminar. Jesús dijo una palabra en el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 en el verso 39. Estando en el monte Getsemaní, en momentos de dolor, momentos de tribulación, momentos de angustia, Jesús se detiene en una oración y le dice a Dios la siguiente palabra textualmente hablando. Él le dice ahí en el Getsemaní, en medio del dolor, acercándose el momento en el que lo iban a entregar, acercándose el momento en el que ya Él iba a terminar, poderoso Dios, de cumplir su tarea para ir a la cruz y morir y al tercer día resucitar por nosotros. Le dice a Dios, Mateo 26:39, yendo un poco delante,
se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Jesús va delante del Padre en oración y Él le dice al Padre: Padre, si hay posibilidad de que este momento de dolor, de que este peso que hay en mi corazón, de esta angustia, pueda desaparecer, quítala de mí. Ese es mi deseo. Porque Jesús estaba en un cuerpo humano. Estaba en un cuerpo sensible, con sentimientos como el cuerpo de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos deseo de que el proceso termine? De que un ángel aparezca en nuestras vidas y desaparezca el dolor, desaparezca la tristeza, desaparezca la amargura, desaparezca de inmediato todo momento de tribulación y de pesadumbres en nuestras vidas. Sin embargo, debemos de hacernos la pregunta que Jesús le hizo al Padre: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, la voluntad humana de Jesús en ese momento era abandonar, era tirar la toalla, era soltar todo, aleluya, por el peso tan grande que sentía encima de todo el pecado de la humanidad. Pero Jesús, conociendo que estaba sujeto no a su propia voluntad, sino a la del Padre, dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hablando con el Padre. Hay momentos en nuestras vidas en los que sentimos un golpe tan fuerte, en los que sentimos un dolor tan profundo, en los que sentimos que todo se está terminando, en los que sentimos que estamos en esta vida y no le encontramos sentido a la vida. Momentos en los que sentimos que todo se ha derrumbado, que ya no hay salida, que ya no hay solución, y queremos decirle: Dios mío, ¿dónde tú estás? Aparece en este momento, arranca de raíz todo dolor, arranca de raíz todo aquello que está estorbando mi felicidad, estorbando mi estabilidad emocional. Pero debemos de decirle a Dios al junto de esa oración: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay procesos en nuestras vidas, procesos de llanto, procesos que provocan dolor en lo más profundo de nuestro corazón, que quisiéramos desaparecerlo en fracción de segundo. Pero la voluntad de Dios es que podamos atravesar ese proceso, es que podamos atravesar esa prueba, es que podamos atravesar ese momento de dolor, porque esa es su voluntad. Y usted se puede preguntar: pero ¿cómo es la voluntad de Dios que yo sufra? Si Dios es un Dios de amor, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de favor, Él es un Dios de misericordia. Pero hay procesos que nosotros no entendemos, que son para bien en nuestras vidas. Momentos de agobio, de tribulación, de pesadumbres, que es necesario que nosotros lo crucemos, lo atravesemos, porque al final del camino, la voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable, nos va a decir: valió la pena pagar el precio, valió la pena aguantar por causa de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros, los que tenemos un llamado, un ministerio, que todos realmente tenemos un llamado de parte de Dios, pero muchas veces, cumpliendo el llamado, hemos pensado tirar la toalla. Llegan días en los que no queremos seguir, no queremos continuar, de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanto dificultades que nos agobian, que nos arropan diariamente. Y es ahí cuando nosotros tenemos que orar con sabiduría, como Jesús oró al Padre: Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre para con Jesús en ese momento? Que abandonara el llamado, que abandonara la misión de ir a la cruz. Si Jesús no va a la cruz, hoy nosotros no estuviésemos o no tuviéramos redención y vida eterna. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por esa muerte en la cruz del Calvario, hoy podemos tener vida eterna y redención. Es decir,
llegó el momento en el que Él quiso abortar la misión, abandonar el proceso. Como cualquiera de nosotros lo hemos pensado en cualquier momento, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Pero la clave del éxito está en que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Gloria al Señor. Así que la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy, la pregunta que yo quiero retumbar en tu espíritu, en lo más profundo de tu corazón es: ¿estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad? Todo lo que pasa en la tierra, aún en nuestras vidas, Dios lo permite. Muchas veces, aunque no sea su voluntad perfecta, porque la voluntad de Dios muchas veces puede ser permisiva. Es decir, Dios respeta nuestra voluntad propia. Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión. Pero por encima de eso, Él tiene una voluntad que es mejor que la nuestra y que es perfecta y que es agradable. Yo quiero leerte una palabra muy poderosa que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 respecto a la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El anhelo de Dios es que conozcamos su voluntad. El deseo profundo del corazón del Padre es que conozcamos su voluntad y vivamos dentro de su voluntad. Y le voy a decir algo delicado. Muchas veces, para poder hacer la voluntad perfecta de Dios, para poder cumplir esa voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas, vamos a tener que abandonar proyectos humanos, decisiones, planes, metas que son parte de nuestra voluntad, pero no de la voluntad de Dios. Nosotros nacimos con un esquema en esta tierra, nacimos con un plano, nacimos con un propósito, nacimos con un proyecto de Dios en la tierra. No somos casualidad. No estamos en esta tierra porque decidimos o queremos estar en esta tierra. Hay una voluntad por encima del anhelo, del deseo que tuvieron nuestros padres el día en que nos procrearon. Estaba la voluntad perfecta de Dios. Y Dios permitió bajo su voluntad perfecta que llegáramos a esta tierra a través del vientre de una mujer y que pudiéramos nacer un día en esta tierra, pero no porque Dios dijo: voy a tirarlo a la tierra, déjame permitir que caiga y que nazca. No fue ese el deseo de Dios, no fue ese el anhelo de Dios. Fue una voluntad perfecta la que te trajo a esta tierra, la que te tiene hoy vida, la que te tiene hoy con vida, la que te tiene hoy respirando. Fue la voluntad perfecta de Dios. Y tú naciste con un propósito, yo nací con un propósito. El problema es que bajo nuestra propia voluntad humana, ese propósito de Dios divino, eterno, no va a tener cabal cumplimiento. Necesitamos abandonar el libre albedrío. Necesitamos abandonar la voluntad humana para adentrarnos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? El primer paso para cumplir o para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida es conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la voy a conocer? A través del conocimiento de su palabra. Es imposible que alguien que no tenga contacto directo con la palabra de Dios pueda conocer su voluntad. Esa voluntad que es perfecta y agradable. Por eso dice el apóstol Pablo, a través de la palabra, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: no te conformes a este siglo. O sea, saca tu mente de proyectos humanos, de proyectos que perecen. Saca tu mente de voluntades humanas que son, obviamente, la voluntad humana está centrada en este siglo. El cristiano tiene que vivir una vida nómada. La palabra nómada significa que no tiene un lugar específico donde reposar. Así es el cristiano. Hoy tú estás en un lugar, mañana Dios te dice: muévete a otro lugar, y tienes que hacerlo porque es su voluntad perfecta y agradable. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Por eso nosotros tenemos que entender algo.
lo mejor que nos puede pasar como seres humanos en esta tierra es conocer la voluntad de Dios, porque es perfecta y es agradable. Y al final vamos a entender muchas cosas que no entendíamos en el momento. Por eso no podemos conformarnos a este siglo, a este mundo, a este sistema. Hay que dejar que la gente del mundo corra su propia carrera, se proyecte bajo su propia voluntad o bajo voluntades humanas. A veces nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios que somos muy amados, tenemos nuestra voluntad cauterizada por voluntades humanas. A veces estamos viviendo bajo preceptos y mandamientos, dogmas de hombres que no son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en su palabra, no está en ningún ser humano, está en su palabra. Por eso tenemos que conocer su palabra, escudriñar su palabra y acercarnos a Él para conocerla. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué necesitamos ese conocimiento pleno en nuestra mente? Dice Pablo, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquel que no renueva su entendimiento no puede conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué significa renovar el entendimiento? Resetear el entendimiento significa sacar de tu cabeza todo lo que tiene que ver con tu propia voluntad, todo lo que tiene que ver con tus propios deseos, todo lo que tiene que ver con tus propios anhelos, porque esto ya no se trata de ti, esto no se trata de mí, esto se trata de Él. Esto se trata de que su voluntad, la de Dios, la del Padre, es la que yo tengo que vivir en esta tierra, que es perfecta y que es agradable por encima de todas las cosas. Así que la voy a conocer después que yo someta mi entendimiento a un proceso de renovación. Aleluya. Y dice, transformado por medio de la renovación para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable. No voy a poder comprobar la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, si mi entendimiento no está renovado. Renuevo mi entendimiento una vez que tengo uso de razón, una vez que tengo una conciencia limpia, que conozco lo que es bueno y lo que no es bueno, que conozco lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces renuevo mi entendimiento conforme al conocimiento de la palabra y luego voy a conocer la voluntad de Dios. Oiga bien, que no es nada más que perfecta y agradable. Algo perfecto es algo que está completo del todo. Es algo que no le falta nada. Es algo que es maduro. Es algo que es, aleluya, completo. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y agradable. ¿Y por qué muchas veces la voluntad de Dios a nuestra vida no es agradable? ¿Por qué muchas veces cuando Dios dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, quiero que hagas lo otro, se nos hace tan difícil hacerlo? Se nos hace tan difícil obedecer esa voz de Dios, obedecer ese mandato de Dios. ¿Por qué se nos hace tan complicado? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque muchas veces estamos pensando una cosa para nuestra vida y Dios está pensando otra. Muchas veces tenemos un plan que no es el plan de Dios para con nuestra vida. Muchas veces tomamos decisiones que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Y hoy yo te quiero dejar con esta palabra y te quiero decir, la voluntad de Dios es más perfecta y más agradable que tu propia voluntad. Dios no quiere pelear con nosotros. Dios no quiere luchar con nosotros todos los días para que hagamos su voluntad, para que cumplamos con su palabra, para que lo obedezcamos a Él. Aún los mismos ángeles, aún el mismo Satanás, aún el mismo enemigo de las almas, Dios le entregó esa prerrogativa llamada voluntad, libertad de elección. Y por su propia voluntad, Satanás se
sublevó contra Dios en el cielo, abandonó su posición original y decidió hacer su propia voluntad y no la de Dios. La palabra dice, el apóstol Pedro hablando en una ocasión, que las personas en el mundo están cauterizadas bajo la voluntad de Satanás. Oiga bien, muchas personas en el mundo que no agradan a Dios, que no hacen la voluntad de Dios, están cauterizadas, tienen su entendimiento cauterizado, están viviendo una vida cauterizada, no porque es la voluntad de ellos, sino la voluntad de Satanás. Es decir, que Satanás tiene mucha gente bajo su círculo, bajo su influencia, porque es su propia voluntad. La voluntad de Satanás es que usted no haga la voluntad de Dios, sino que haga la suya propia, porque haciendo la suya propia, más fácil va a caer en hacer la de Él. Pero el anhelo de Dios, el deseo de Dios, es que nosotros hagamos su voluntad, que aunque muchas veces no la entendemos, siempre será perfecta y será agradable. ¿Qué significa esto, amado pastor? Que tienes que rendirte ante los brazos del Padre. Tienes que rendirte delante de Dios con un corazón abierto, con un corazón entregado, con un corazón contrito y humillado. Ríndete delante de Dios, rinde tu vida ante Él, rinde tus pasos delante de Él y vas a entender que su voluntad será mejor que la tuya. ¿Dónde te encuentras? Quiero que cierres tus ojos, si es que puedes hacerlo. Si no, que medites en tu mente, porque quiero orar por ti en este momento, para que la voluntad del Padre sea hecha en tu vida. Señor, te doy gracias. Te doy gracias en esta preciosa y hermosa hora, por este privilegio enorme, maravilloso, que hoy me permites de compartir esta palabra de sabiduría con aquellos que están detrás de esa pantalla y escuchando este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque me permites compartir esta palabra para edificar, transformar la vida de alguien. Te pido de una manera especial que tú nos permitas, Señor, vivir bajo tu perfecta y agradable voluntad. No bajo la mía, no bajo la nuestra, sino la tuya, Señor. Haznos entender cuál es tu voluntad para con nosotros. Haznos entender las decisiones que hemos de tomar muchas veces en nuestras vidas. Decisiones que, aunque no la entendamos, al final serán para nuestro propio bienestar, porque son parte de tu voluntad perfecta y agradable. No queremos hacer nuestra propia voluntad, sino queremos hacer la tuya, Señor. Tu voluntad que es perfecta y agradable. Hoy te decimos, como Cristo en la oración modelo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, en el cielo como en cada uno de nuestros corazones. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Aún en la copa que podamos estar atravesando, aún en el momento de dificultad que podamos estar viviendo, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento para poder conocer tu voluntad, que es perfecta y es agradable. Te doy gracias, Señor. Bendice la vida de tus hijos en esta hora, que puedan estar escuchando esta palabra de bendición y de vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde de una manera muy especial. Gracias por estar conectados con un video más en esta nuestra plataforma de este nuestro ministerio. Si aún no estás suscrito, recuerda suscribirte en el botón rojo, activa la campana de las notificaciones. Puedes entrar a esta nuestra plataforma y disfrutar de mensajes de la palabra de Dios, enseñanzas, palabras de bendición y de vida eterna, que es nuestro único objetivo, ser de grande bendición y edificación para sus vidas. Suscríbete, activa la campana, será hasta una próxima entrega. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom.